muchas gracias a Confandi, por supuesto, por brindar, por abrir estos espacios que nos permiten entregar herramientas, acompañar, mostrar caminos y conocer experiencias de personas que a su largo, en su trayectoria han demostrado éxito, han conseguido y han trasegado por caminos complicados, difíciles, pero que finalmente han logrado salir adelante con sus empresas y en su vida personal. Hoy, en estos encuentros empresariales Confandi, tenemos un invitado muy especial. Tenemos a César Caicedo Jaramillo. César es un vallecaucano ejemplar, decirlo de alguna manera. César es bachiller del Colegio Bolívar de la ciudad de Cali, economista de la Universidad de Tufts en Massachusetts, Estados Unidos, con un posgrado en Administración de Empresas, con énfasis en finanzas y en mercadeo, de la Universidad de Miami en los Estados Unidos también. Durante su experiencia laboral, César se ha desempeñado en negocios personales y básicamente dentro de los negocios personales que ha manejado, ha estado en el negocio bursátil y ha estado la administración de fondos de inversión, ha sido miembro de varias juntas directivas, dentro de las cuales está la de Colombina, está otras compañías como por ejemplo Ingenio Río Paila, Central Castilla y el diario El País. Desde el año 1999, César fue presidente, o en el año 1999, presidente de la Junta Directiva de Colombina, y desde el año 2002, quiere decir esto que 18 años lleva César en la presidencia ejecutiva de Colombina. César, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias por mostrarnos cómo ha sido una vida construyendo sueños, cómo ha sido esa experiencia que has tenido a lo largo de tu trayectoria empresarial y personal. Bienvenido esta tarde a estos encuentros empresariales, César. Luis Guillermo, a ti, a todos los amigos y amigas de Confandi, a todas las personas que nos escuchen, a todos quienes han hecho este conversatorio posible, y arranco por lo primero diciendo que como todos los humanos, pues estoy viviendo esta experiencia con los temores, con la calma y con las expectativas, y bueno, aprovechar este confinamiento para compartir un poquito de la experiencia de algunos sueños, como tú dices, los cuales todos tenemos nuestros sueños, obviamente. Muchas gracias, César. Sí, definitivamente para todos esto es muy nuevo. Se habla de reinvención, hablamos de muchas cosas. Incluso hace poco, conversando con alguien en un ejercicio y en un escenario parecido a este, pues le tocó levantarse de la silla, hacer una gestión, y por supuesto no estaba del todo presentado. Entonces uno tiene que estar preparado definitivamente para muchas cosas. César, una vida construyendo sueños, precisamente, una vida construyendo sueños. Hablemos de eso, de sueños. ¿Qué representan para César Caicedo los sueños? ¿Qué significado han tenido a lo largo de su vida? Que todos los tenemos, obviamente, son pues esos momentos de inspiración, de dejar que la imaginación viaje un poco para uno vislumbrar y armar ese futuro. Y digamos que yo sé que suena como muy a frase de cajón, que hay que soñar para realizar los sueños, y es algo que puede sonar un poco romántico, pero la verdad es que a medida que pasan los años y uno se pone a ver la vida en retrospectiva, la realidad de las cosas es que sí ocurren así las cosas. Uno se las sueña, las imagina, las planea y luego las termina ejecutando. Hasta desde lo espiritual es interesante como el acto de imaginarse algo termina siendo una realidad. En el caso concreto, digamos, de los negocios, me acuerdo pues cuando hemos soñado, por ejemplo,
entrar a un negocio X y nos soñábamos, bueno, si entramos a este negocio haremos esto y tendremos que construir esta planta y contrataremos gente y haremos esto y atacaremos la competencia por acá y nos defenderemos por allá y no, todo eso era un proceso imaginario de sueños. Y cuando uno ya ve las cosas, digamos, 10, 15, 20 años para atrás, pues ve que eso, que fue en un momento un sueño, hoy en día se plasma en una realidad. Y así es la vida de todos. O sea que uno realmente a veces es un poquito reacio, le da un poquito de temor de soñar, porque pues siempre nos podemos estrellar, obviamente, y tener algo de frustraciones, pero la verdad es que un porcentaje importante de los sueños se construye en el presente y finalmente se va elaborando y se convierte en una realidad. Tienes razón, pues uno construye los sueños, pero yo creo que, y creo que en alguna ocasión lo conversamos los dos, y es que los sueños pues deben ejecutarse, hay que actuar, llevarse a la acción para que esos sueños se den, porque finalmente hay mucha gente que se la pasa soñando en la vida, pero de ahí no pasa. Yo sueño ser X, yo sueño ser Y, sueño ser Z, hacer algo y finalmente no pasan a la acción y creo que es importante ese paso fundamental a actuar, a la acción. No nos podemos quedar soñando siempre y yo creo que el mismo evolución de la psicología humana le va ayudando a uno. Pues yo creo que cuando uno era niño y luego adolescente, el grado de sueños era pues muchísimo mayor y uno soñaba muchas cosas. Personalmente yo soñaba ser delantero del River Plate, por ejemplo. Pues obviamente estaba soñando más allá de mis capacidades. Pero digamos que sí, uno va temperando los sueños en la vida, un poquito va aprendiendo con los golpes. Después de estar sentado en la banca varias veces, se da uno cuenta pues que no va a llegar a ser centrodelantero del River, pero uno va temperando los sueños. Precisamente, y es un mecanismo de uno ir también evitando frustraciones e ir volviéndose más realista. Uno tiene que ser realista para, como dices tú, pues no entrar en el terreno de las frustraciones, pero de todas maneras no puede uno dejar un poco esa parte, llamémosla inocente, si se quiere, de seguir siempre soñando. Yo creo que eso lo ayuda a mantenerlo uno un poco joven, lo mantiene activo, lo mantiene creativo y lo mantiene uno armando proyectos que si todos no se dan, no se llevan a cabo, pero por lo menos hay un camino para andar y un camino trazado. Incluso, César, algunas personas tienen una capacidad de soñar un poquito, digamos que desbordada, al punto de entrar en sueños que están fuera de su control. Y precisamente lo que decías ahora, cuando los sueños están fuera del control puede llevar a frustraciones complejas. ¿Qué mensaje les darías a estas personas que a veces salen, pierden el foco y se van más allá del sueño? Yo sueño con ser presidente de los Estados Unidos, además que pereza, pues para mí, pero sueños que se salen de control. ¿Qué mensaje le darías a estas personas, César? El mensaje que se me ocurre es lo que uno oye siempre, o sea, mantener los pies en la tierra, porque uno puede soñar, pero los pies tienen que estar en la tierra. No solo por las frustraciones, creo yo, que le pueden generar a uno a título personal, digamos, psicológicamente hablando, sino en los líos que se puede meter, o sea, inclusive en el mundo de los negocios financieros, por ejemplo, hacer proyecciones irreales, ser exageradamente ambicioso en lo que se quiere obtener con lo que se tiene. Hay que ser medido en eso, y repito, creo que sin perder ese entusiasmo, esa imaginación y esa soñadera, si se quiere, pero con los pies en la tierra. La clave ahí es tener los pies en la tierra, consultar mucho con la almohada. Siempre creo que la almohada es una gran consejera. Entonces uno arranca muy emocionado un día, duerme y al otro día amanece con un poquito con los pies más en la tierra. Para nadie es un secreto que actualmente estamos atravesando un momento, una época de complejidad. De acuerdo con la experiencia de César Caicedo, con la experiencia empresarial que has tenido, díganos por favor 3 palabras, César, 3 palabras que definan lo que debe tener un empresario en un momento
como este, como el que estamos atravesando en este momento? A lo primero que, digamos, tuve que, si cabe la palabra, llamarme a mí mismo, fue a la calma. O sea, cuando empezó, digamos, toda esta estructura como de la vida, lo que era normal y que ojalá vuelva a ser así, a derrumbarse, pues obviamente hay mucha angustia, mucha preocupación y uno tiene que, en algún momento las ideas cogen demasiado vuelo y hay que parar y calmarse. Yo diría que lo primero es un llamado a la calma para poder pensar bien y buscar alternativas y soluciones. Lo segundo que es importantísimo porque la situación es dificilísima, cada empresa y cada situación particular es diferente y hay unas muy difíciles, otras mucho más difíciles que esas, otras menos difíciles, pero en general hay dificultades en todas partes, es tener mucha perseverancia, ¿no? Porque va a requerir más que nunca tener perseverancia para salir adelante en esta enorme dificultad que afronta pues toda la humanidad. Y la otra, pues yo soy un amante del deporte y en particular del fútbol. Y como dicen mucho los del fútbol, inclusive es una palabra muy de los del sur, mucha garra. Mucha garra, en colombiano tal vez diríamos berraquera, porque, Ave María, si se avecinan momentos difíciles, o sea, ni siquiera sabemos en qué va a terminar esto, pero como en un partido que se pone duro hay que meterla toda y tener garra, y la garra significa tener la garra hasta el minuto 90 más los que debe descuento el árbitro. Hay que tener mucha garra. César ha sido un amante del fútbol, un apasionado por el fútbol, me consta. Como dicen los abogados, me consta, que no lo prueben. Toda la vida, César, has tenido esa pasión. Hace un rato nos participabas y nos comentabas que soñaste incluso ser delantero del River Plate. ¿Cómo ha sido ese sueño? ¿Cómo ha sido participar en ese proceso de construcción? Porque es que hoy en día, ante este momento de dificultad que estamos atravesando, un buen paralelo puede ser un partido de fútbol difícil que estamos jugando. ¿Cómo poner uno a jugar el medio campo? ¿Cómo poner a que la defensa esté bien parada? A que los delanteros suban en estos momentos. Creo que puede ser un buen paralelo, sobre todo para una persona con experiencia y con la pasión de César Caicedo. Pues ya que me invitas a hacer como una especie de símil y metáfora y comparación entre la vida y la situación que vivimos y el fútbol, es eso. Yo creo que un equipo sale a un partido, plantea un partido de alguna manera, lo que le pasa a uno en los negocios, uno diseña el negocio, lo plantea, y ya en el andar empiezan las dificultades, como dicen en el fútbol, es que el otro también juega, el otro también planea, y eso no es solo lo que uno se imaginó en el escritorio, sino que el juego viene en los negocios de muchos lados y muchas situaciones cambian. Yo diría que pues, lo que yo he aprendido en estos casi 18 años de estar al frente de Colombina es que uno debe mantener la fe en lo que ha planeado, en la experiencia que no solo tiene uno, sino la gente que ha trabajado con uno, los mayores que trabajaron previamente, que tenían un know-how, un conocimiento del negocio que de alguna manera se ha heredado. Es tener mucha fe en eso, porque en el partido, si se quiere, habrá momentos difíciles, se pone uno abajo en el marcador, le dan duro a uno va y repunta, y hay momentos en que se puede literalmente perder la seguridad de lo que uno está haciendo, y hay que mantenerse firme ahí, porque eso a mí, estoy seguro que a todos nos ha pasado muchas veces en la vida, se ve uno abajo y tiende uno a desconcertarse, y no, ahí hay que volver al plan inicial, haciendo los ajustes necesarios, dependiendo de las circunstancias que en ese momento se estén dando, pero mantener esa fe, ese espíritu y dándole a lo que es el diseño en términos generales que se tiene de lo que uno a lo que uno se está cometiendo en ese momento. Lo último que nos estabas diciendo, precisamente eso, yo creo que es importante tener más que siempre hoy en día ahí la cultura empresarial que ha sido constituida alrededor de las empresas. Yo creo que ese es el soporte para que podamos atravesar una situación como la que estamos afrontando. Pero digamos, el partido de fútbol y el símil del partido de fútbol, César. Para César, ¿cuál es el error más común en que puede caer un empresario en un momento de complejidad,
dificultad como el que estamos afrontando. Cuando uno entra en estado de desespero, la posibilidad de que uno cometa errores es mayor. Todo esto se trata, creo yo, de tener los mayores aciertos y los menores errores. Siempre vamos a tener desaciertos, vamos a tener errores, aciertos, de todo. Pero creo que sí es muy importante mantener esa calma para pensar bien. El desespero es mal consejero, así como dicen, la soberbia es mala consejera. Yo creo que hay ciertos aspectos de la vida que a uno le darán en su momento, pero ahí es donde está calma. Si no estoy pensando bien, esperar, mañana pensaré mejor, la dormidita, la almohada sirven, y al otro día uno reorganiza las ideas, pero no perder ese foco. Yo diría que a todos nos ha pasado, ciertamente a nosotros en la compañía que lidero nos ha pasado en momentos en que hemos tenido momentos de unas incertidumbres horribles, donde uno ha amagado a perder la fe, o bien sea yo, o bien sea un miembro del equipo, o hasta colectivamente, pero yo diría que el éxito está en reagruparse, calmarse, pensar en un momentico, pensémosla bien, pensémosla, y ahí van surgiendo las soluciones, y saber siempre que hay un mañana. Yo creo que, por ejemplo, es muy aplicable a esta situación del momento. A mí me ha pasado, estoy seguro que a todos, digo, me levanto y digo, escucha, voy a abrir, bueno, yo no voy a abrir el periódico físicamente, voy a abrir el celular y van a ver por ahí 17 malas noticias, 5 de Estados Unidos malas, 5 de Colombia malas y 5 de negocios malas. Arranco otro día más con esta vaina y pues así estamos viviendo. Pero pues, toca uno hacer y ir buscando la solución de cada uno y saber que habrá un mañana y las cosas se van, las soluciones se deben de ir presentando. César, hablemos precisamente un poco de Colombina, la empresa que has venido liderando desde hace 8 años. 18 años, César, tienes toda la razón, perdón, me tragué de 10, es que el COVID-19, hablemos un poco de Colombina, César, una empresa que es líder, emblemática en Colombia. ¿Recuerdas algún momento de complejidad que haya tenido que atravesar durante sus más de 100 años Colombina? Y si lo recuerdas, ¿cómo lo afrontaron? ¿Cómo fue esta experiencia? Porque finalmente uno aprende mucho de las experiencias anteriores. Colombina, exacto, tiene casi 100 años de historia y curiosamente la historia de Colombina de cierta manera arranca en una época parecida a la que estamos viviendo. Pues esta empresa la fundó mi abuelo y originalmente mi abuelo la fundó con otros socios, eran como 5 socios y la fundaron en el año 29. El año 29 fue un año donde todavía había una gran prosperidad económica mundial y precisamente a finales del año, creo que fue como en octubre, empieza la Gran Depresión Económica Mundial y la economía colombiana cae, como cae toda la economía mundial y muchas compañías entran en situaciones difíciles y muchas quiebran, entre ellas Colombina. Entonces yo diría que ahí viene como un primer mensaje. Mi abuelo, digamos, siempre creyó en el negocio y él literalmente, como se dice popularmente, él compra la quiebra, él decide apostarle, asume los pasivos y se echa la compañía al hombro. Y entonces yo siempre cuento esto porque es como esa garra, ese tesón que tienen que tener los empresarios, y en el caso de Colombina se dio casi que desde el día 1, pues arrancó en una situación de que a los pocos meses de haber empezado, o sea, fue rapidito, y ahí quedó como esa enseñanza digamos, de perseverancia quedó desde el principio. Obviamente luego vinieron épocas diferentes, buenas y malas, y luego mi padre, que también fue empresario, él luego, digamos que en los años 60, 70, se echa la compañía al hombro y decide crecerla un poco más, y que no solo fuera una empresa de dulces, y como todo empresario le toca arriesgar también, y vuelve y se vive una situación algo parecida, no tan crítica, pero pues como muchos empresarios le toca
acudir a deuda, a comprar equipos, a arriesgarse, meterse en negocios nuevos y tiene unas situaciones apretadas económicamente por muchos años. Y me acuerdo yo viviéndolo pues de joven y yo veía eso y a uno le queda esa lección de que pues la constancia, la perseverancia, la lucha y tener esa ilusión, porque esa ilusión siempre estuvo viva, de que el negocio iba a salir adelante. Estaba súper endeudado, llegaron momentos difíciles en la economía colombiana, amenazas políticas, en fin, situaciones bien complejas y el sueño, esa lucecita del sueño nunca se apagaba y la empresa finalmente, después de mucho esfuerzo, salió adelante. Y podría contar otra más, digamos, de situaciones difíciles. Esta tal vez ya me tocó a mí. Digamos, nosotros veníamos por allá en el año, creo que 2008, 2009, era una época de mucha prosperidad y para nosotros, por ejemplo, el mercado venezolano se nos había convertido en un mercado importantísimo. El mercado venezolano llegó a ser para nosotros fácilmente un 20-22% de las ventas y era un mercado muy rentable para Colombina y muchas empresas colombianas, inclusive muchas particularmente del Valle. Y cuando hay esa gran ruptura entre Colombia y Venezuela y hay una situación muy tensa entre los dos presidentes, ese mercado que nos había montado en toda esa dinámica, de la noche a la mañana se nos vio cerrado el mercado y nos vimos abocados a una situación crítica. Imagínense, de la noche a la mañana perder casi una cuarta parte de las ventas y una tercera parte, digamos, de la generación de caja de la compañía, nos puso en una situación crítica, muy complicada. Pero ahí surgió una cosa muy chévere con todo el equipo de Colombina y diseñamos algo que inclusive le pusimos el plan B de vaca y no B de burro, el plan B, que fue buscar una solución urgente para Colombina. Teníamos una cantidad de máquinas ahí listas para producir, pedíamos plata a los bancos y el mercado se nos acaba de cerrar, a buscar mercados y como va el dicho, no hay mal que por bien no venga, y nos pusimos y fuimos encontrando otros mercados y esa situación de Venezuela que de cierta manera nos tuvo cómodos por un tiempo y nos ayudó mucho, se nos volvió una dificultad de la noche a la mañana, fue el mal que por bien no venía y nos dedicamos ante esa situación a buscar otros mercados y diría que gracias a esa situación de emergencia, hoy en día la compañía tiene operaciones directas en muchos otros países y fue en gran medida producto de esa situación compleja que nos obligó a solucionar y a buscar alternativas. ¿Cómo los momentos de dificultad finalmente le muestran a uno oportunidades? ¿Cómo lo direccionan y lo llevan a tomar decisiones que le permiten a uno consolidarse después? Colombina es una empresa poderosa, es una empresa emblemática, como lo mencionábamos ahorita, muy líder en muchos sectores. Actualmente, ¿cómo es ese mercado, no solamente local, sino internacional de Colombina, a propósito de lo que estabas mencionando, César? El 40% de los ingresos vienen de afuera, lo hacemos principalmente en 14 países donde tenemos operaciones directas, que es el resultado de ese plan B de estar como, entre comillas, cómodos en Venezuela, se nos derrumba de la noche a la mañana y nos toca salir a buscar esos mercados y la única manera de abrir esos mercados era saliendo a asentarse en esos mercados, arriesgando de nuevo y buscando pues salir a conquistar esos mercados. Y digamos que hoy es una situación un poco mejor porque pues el riesgo está diversificado no en un solo país, sino en muchos otros países. Actualmente, ante esta situación que estamos afrontando, ¿qué ha cambiado para Colombina en estos últimos días? Digamos que, y lo debo decir porque que tenemos la fortuna de estar en el sector de alimentos y siempre se nos ha permitido seguir produciendo. Obviamente unos negocios se han golpeado y otros les ha ido mejor y ahí vamos y sorteando las cosas súper bien, pero la palabra clave es sorteando las cosas.
Yo creo que esta situación a todos, y esto sí ya creo que lo que voy a decir es general, nos han enseñado muchas cosas. La primera es que uno desde la casa puede trabajar mucho mejor de lo que creía, lo estamos de alguna manera pues experimentando aquí con esta conferencia. Segundo, yo creo que esta misma obligación de trabajar así lo obliga a uno a ser muy eficiente, a tomar decisiones rápido, al vuelo, precisamente porque no hay tanto tiempo de sentarse a charlar, que el tinto, que el... No, uno casi que las reuniones es un saludito, chévere y tal, pero al grano vamos a tomar decisiones porque hay cosas urgentes las cuales tenemos que resolver. Yo creo que también ha llamado mucho Luis Guillermo al trabajo en equipo, a confiar en el compañero mucho, porque precisamente como cada uno está en su casa, por lo menos de la parte directiva, estamos haciendo pues teletrabajo, muchas personas en Colombia, pues nos ponemos tareas y volvemos a hablar en 2-3 días a ver cómo va la tarea. Entonces es un tema de trabajo en equipo y mucha confianza y obviamente de mucho empoderamiento y mucha responsabilidad de cada cual, porque estamos un poquito a ciegas trabajando cada cual y cuando nos volvemos a reunir, ver que todas las responsabilidades que nos pusimos vuelvan y encajen y el gran plan, pues digamos, está saliendo adelante. Y la otra cosa es tratando de ser creativos en todo, pues estamos aprendiendo, por ejemplo, todos, estoy seguro, en temas médicos, entonces cómo hacemos la principal tarea que es proteger la salud de nuestros colaboradores, esa es la principal tarea. Estamos todos aprendiendo, tratando de hacerlo mejor, entonces experimentemos con estos utensilios que nos venden acá, esta otra máscara, esta otra práctica, este distanciamiento, y todo eso hay que hacerlo de manera creativa y rápida, digamos en ese frente, por decir uno. Lo mismo en el tema de distribución, las ventas han cambiado de naturaleza un poco, nos hemos inventado ahí, o se ha inventado la gente de Colombia con este gran equipo que tengo, se han inventado unas cosas maravillosas para ir resolviendo temas que no se pueden hacer hoy de la manera tradicional que la hacíamos. Entonces yo creo que ha llevado mucho como a esa inventiva, a innovar. Yo le decía el otro día, hablábamos de mí, aparte de también me gusta la historia, no soy experto ni en lo uno ni en lo otro, más no soy experto en nada, pues, pero de vez en cuando leo algo de historia y la mayoría de las grandes invenciones de la humanidad increíblemente se han dado en las guerras, porque el afán lleva a las invenciones, entonces muchos de los inventos en la aviación, en las comunicaciones, el mismo internet es un invento militar, en los carros, en fin, en muchísimos frentes de desarrollo humano se han dado en las guerras, es por ese afán, por esa necesidad de tener que resolver rápido. Estamos en una guerra toda la humanidad contra un enemigo invisible y hay ese sentido de afán y eso nos obliga a ser innovadores y a trabajar en equipo como mencionaba. Cuando uno se siente bajo presión finalmente, y digamos en el caso particular me pasa, aflora la creatividad, como bien lo decías. Uno se tiene que poner la 10, para seguir hablando de nuestra pasión parecida, se tiene que poner la 10 y finalmente la saca del estadio, finalmente comienza a ver cómo sube, cómo lateraliza, cómo hace diagonales, etcétera, etcétera, y finalmente cómo llega al gol, sin duda alguna. En este momento, perdóname César un segundo, en este momento de la conversación vamos a abrir la posibilidad de que quienes están participando y quienes están asistiendo al evento puedan enviar sus preguntas para que al final tengamos dentro del espacio que hemos diseñado para esta conversación, para este encuentro empresarial, podamos transmitírselas a César y él pues gentilmente nos las pueda responder. César, ¿cómo ves hoy día desde allá, desde tu teletrabajo, desde tu casa, cómo es el futuro post-COVID? Digamos que lo primero que tengo que responder, quiero responder y digamos, lo que siento es que hay que ser optimista. O sea, la humanidad ha afrontado muchísimas catástrofes, epidemias, guerras, tragedias, todo, y la humanidad siempre ha salido adelante. Si no, no estaríamos aquí echando el cuento, no estaríamos conectados, etc. La humanidad tiene mucha capacidad de salir adelante y reinventarse, entonces hay que tener esa confianza que como especie vamos a resolver este problema.
Entonces, dicho lo anterior, hay que mantener ese optimismo para salir, Dios quiera que salgamos todos vivos, literalmente, y luego vivos como compañías, para afrontar esos nuevos retos y esas nuevas formas de vivir. Yo soy optimista también en el sentido que yo creo que las cosas van a volver más a la normalidad de lo que mucha gente está especulando. Algunas cosas se demorarán más tiempo, pero esta enfermedad, como otras, la venceremos, bien sea con la ciencia, con la vacuna, con la inmunización de rebaño, como se dice. De una u otra manera, la humanidad vence las enfermedades que lo han afrontado a través de todas las eras. Entonces, dicho eso, yo creo que va a volver una normalidad con algunos cambios, probablemente no soy quien para decir qué cambios exactamente, pero lo que sí creo es que hay que estar listo para adaptarse a esos cambios en comportamiento que habrán. Eso afectará negativamente algunos aspectos del negocio y afectará positivamente otros aspectos del negocio. Lo importante es tratar de identificar eso y de manera rápida ir actuando e ir corrigiendo para tratar de aprovechar las oportunidades que se generan y evitar las problemáticas que se avecinan. Vemos como una humanidad más humana, en el mejor sentido de la palabra, como la gente pensando distinto, y eso genera mucho optimismo, la gente pensando más en el ser que en el tener, y eso es importante. No sé cómo lo veas desde tu óptica. Estas situaciones, como todas las situaciones difíciles en la vida, tienen que llamar a reflexiones, estoy totalmente seguro de eso. Por ejemplo, hay que pensar muchísimo en la gente que no tiene la fortuna de tener las comodidades que muchos de nosotros podemos estar teniendo. Hay que pensar mucho en esa gente. Hay que pensar, por ejemplo, yo a veces en estos días reflexionado, yo decía, ole, yo de que me angustiaba antes, porque yo soy una, pero mis canas no me han salido en vano. Y entonces yo a veces llegaba, y yo decía, pero yo sí era bruto, yo como era que me angustiaba cuando las cosas estaban normales. Ahora que se ve uno pues en esta situación mucho más compleja, pero eso es una reflexión que cuando salgamos de esto, yo no me voy a permitir angustiarme por bobadas que me angustiaba hace un rato, después de haber salido de esta. Entonces, ahí también tienen que haber mensajes, entre otras, de gozarse las cosas simples de la vida. Hablando de fútbol, no la hora de poder volver a ir a un estadio. Qué dicha volver y hacer cola así apuchado y todo, y que el estornuden a uno al lado, que no importe. O sea, cosas sencillas, bajar a comerse un sándwich cubano, qué cosa tan buena, hombre. De cosas sencillas de la vida que uno daba por hecho, las sentaba por hecho y como que no las apreciaba. Creo que por ejemplo, hay que apreciar la institucionalidad, las mismas empresas, las empresas que a pesar de las dificultades estamos haciendo un esfuerzo para tratar de mantener los trabajos, de mantener un orden en las cosas, apreciar el trabajo de los médicos, de la misma policía, en fin, de tantas cosas que uno a veces no entra digamos, como a sentir el verdadero valor desde lo pequeño hasta lo grande, desde las grandes instituciones hasta las cosas más sencillas de la vida. Yo sí creo que ahí van a haber cambios en eso y obviamente tenemos que seguir trabajando. Cada cual tiene su idea de lo que es el modelo de país que creemos va a llevar a ser de un país más próspero, donde haya más oportunidades para la gran mayoría de la gente, ojalá toda la gente, y haya una sociedad donde la prosperidad sea más compartida y se pueda dar. Es muy fácil decirlo, es muy fácil soñar, pero difícil hacerlo. ¿Qué mensaje final le darías a un pequeño o un mediano empresario que nos está viendo en estos momentos y que ante la situación que estamos enfrentando no ve el camino muy claro? ¿Qué mensaje le darías? Vuelvo y repito, no me siento con la autoridad de estar dando muchos consejos en esta materia, pero digamos, le comparto lo que me tengo que decir a mí mismo porque espero sirva, pues, pero siempre pensar que hay un mañana, o sea, y perseverar, porque muchos de los que nos están oyendo, entiendo, son empresarios, trabajan en negocios y todos tenemos las mismas
condiciones humanas, de las dificultades que tenemos a diario y ni se diga esta dificultad compartida que tenemos. Siempre tener esa esperanza que las cosas van a volver a una especie de cauce normal. Y tenemos que luchar para estar ahí listos, para reencauzarnos cuando ese momento llegue, porque va a llegar. Entonces, por duro que esté el negocio, por duro que esté el trabajo, por duro que estén las situaciones, el encierro mismo, hombre, a cada una de esas situaciones seguir manteniendo la calma, porque de esta vamos a salir. ¿Cuándo exactamente? Nadie lo sabe, pero no hay mal que dure 100 años, como va el dicho. Y de esta vamos a salir, entonces hay que mantener esa calma, esa perseverancia, porque la historia y los tiempos han demostrado que la humanidad sale de todas sus grandes penurias. Te voy a trasladar la primera que nos ha llegado, bueno, dentro de las tantas que nos ha llegado, pero pues el tiempo, por supuesto, no es nuestro mejor aliado en este instante, pero dice la primera pregunta: hola César, la única salida para la reconfiguración del tejido social y reconstrucción de tejido económico del Valle del Cauca exige un liderazgo integrador. ¿Cómo hacer que el Valle, que ha sido tan desunido, esta crisis nos pueda unir con el liderazgo fuerte para maniobrar esta situación? ¿Quién puede asumir este rol, oye esto, de director técnico en el Valle del Cauca? Yo arrancaría digamos, siendo optimista. Yo creo que los vallunos siempre nos damos muy duro, y el Valle no ha llegado a ser lo que es en el contexto nacional por casualidad. Ha sido porque ha habido buen liderazgo, sin decir que no haya habido muchas fallas, pero el Valle inclusive lo presenté en la Junta de la ANDI, porque yo presido la ANDI regional, tiene los mejores indicadores sociales, que la gente no lo sabe, digamos, del país. Tiene en mucha materia, en niveles de pobreza, en acceso a servicios públicos, en el promedio de carros por casa, el promedio de motos por casa, en fin, una cantidad de cosas, y a veces no lo reconocemos. Entonces, lo primero que yo diría es que hay una buena base de los antepasados y de mucha gente, porque es que esto es el trabajo de toda una sociedad. Los líderes son actores momentáneos que toman la batuta y son, como dice el señor o señora, el director técnico del momento, pero realmente es un trabajo de toda la sociedad. Yo arranco, digamos, con esa nota de optimismo. Y sí, estoy de acuerdo, esta situación nos obliga a juntarnos. Por ejemplo, en particular hemos estado actuando muy alrededor de ProPacífico, que es una institución que alberga, creo que son como 23 o 24 compañías de la región y otras instituciones como la Cámara de Comercio, la misma Gobernación, y bueno, si dejo alguna por fuera me excusarán. Y ahí hemos estado, por ejemplo, reuniendo fondos, que estamos llegando casi a los 15.000 millones de pesos para atender cosas de la emergencia, para colaborar en equipos médicos y mucho en el tema de mercados y alimentos. Digamos, eso ha sido un factor de unión en la emergencia bien interesante. Yo me acuerdo 2 semanas antes de la emergencia, teniendo una reunión de, la preocupación era cómo íbamos a financiar esa institución por los próximos 3 años. Siempre cuando la gente no quiere pagar en esas instituciones que no traen bienes inmediatos ni bienes particulares, sino que son bienes regionales, increíblemente arrancó esta emergencia y hemos reunido la plata que no hemos reunido en los últimos 10 años, la hemos reunido en un mes. Entonces son reflejos de esas situaciones. Y en cuanto a quién debe asumir eso, yo creo que es un rol, yo sé que la pregunta puede sonar evasiva, pero es un rol de todos. Y los americanos tienen un dicho que a mí me encanta, que es o usted lidera, o acompaña, o se quita del camino. Porque es que es esa, o lidera, o acompaña, o se quita del camino. A veces, y en esto sí va a ser crítico de mi cultura, aquí a veces ni lideramos, ni acompañamos y ni nos quitamos del camino. Y hay que decidir uno en cuál de esas 3 posiciones está, porque o acompaña y empuja y rema, obviamente sin decir que no haya crítica constructiva, o lidera o deja hacer. Y eso no implica que no haya crítica constructiva, la cual es súper bienvenida y muy importante para cualquier sociedad. Finalmente es un llamado que haces, y de muy buena forma, liderazgo colectivo, y además
con un ejemplo vivo y clásico de lo que decías ahora. En un mes se ha recogido lo impensable, lo que no se había calculado. Y yo creo que personalmente, estoy de acuerdo contigo, César, aquí hay un tema de liderazgo colectivo muy importante que se está viendo y que se está sintiendo además, no solamente en el Valle, sino en el país. Hay una segunda pregunta, César, que nos llega. ¿Qué retos de innovación considera que hay en esta coyuntura de la pandemia? Bueno, retos de innovación, digamos que hay uno con el cual he lidiado mucho en estos días, un reto económico grandísimo, porque los países, al igual que le pasa a una familia o una compañía, pues tienen unos gastos, unas necesidades, unas deudas, unas inversiones que tienen que cumplir con todas. Y claro, en una situación tan compleja como estas, de la noche a la mañana se ha desbarajustado, perdón, se ha desbarajustado totalmente ese esquema. Y ahí el gobierno tiene una tarea y de alguna manera en algunos espacios empresariales se pasan algunos consejos, como lo hacen las ramas políticas, como lo ha hecho la prensa, los comunicadores, como lo han hecho grupos ciudadanos. En fin, ahí hay un reto gigante de cómo debemos de, ante esta locura de situación, tratar de salvar lo máximo que se pueda salvar, ojalá todo, pero sin que en ese proceso vamos a armar un desorden tal que en el futuro estemos pagando las consecuencias y que el remedio sea peor que la enfermedad. Yo diría que ahí eso exige de mucha innovación y todos los países, hemos leído todos en la prensa, están en ese dilema grandísimo, es un dilema gigantesco. Entonces yo diría que esto ha llamado, haciendo alusión a la pregunta en concreto, a que se va innovando y se va experimentando y decidiendo al vuelo, porque esto es una situación nunca antes vivida, por lo menos no en la historia moderna. Entonces hay que ir tomando decisiones, unas arriesgadas, en algunas ser un poco atrevido y aventurado si se quiere, pero sin perder la prudencia. O sea, es una tarea bien delicada y complicada, pero pues hay que hacerla y eso llama a la creatividad, a la innovación y a la prudencia. Ir corrigiendo en el camino, si se requiere, por supuesto. Ir moviendo la dirección hasta que encontremos el camino y la luz, como dice un buen amigo mío, la luz al final de este túnel que estamos atravesando. Nos llega otra pregunta, César. Una persona que no ha tenido formación ni experiencia en administración, finanzas o economía, ¿puede ser un buen emprendedor? ¿Qué le aconseja para lograrlo? 100%, por no decir 1000%. Yo siempre digo varias cosas y me encanta esa pregunta. Pues uno aprende en la universidad cosas y todo, pero nada reemplaza el sentido común. Y el sentido común, como lo dice su propio término, es el sentido común, lo que aprende uno en la calle, lo que aprende uno de niño en el colegio, lo que aprende uno de convivir con sus amigos desde que es un infante hasta que uno es viejo. Ese sentido es fundamental para toda la toma de decisiones. Ser práctico, no lo enseñan en la universidad. Yo creo que hay que ser muy práctico. Otra cosa que digo yo, el mundo de la finanza sí tiene sus complicaciones y todo, pero a la final todo es de 0 a 10. Y se pueden agregar o quitar ceros, pero si uno sabe sumar y restar bien de 0 a 10, puede manejar cualquier cifra, pues quitarle y ponerle ceros. Y sobre todo tener muchas ganas. Yo diría que la mayoría de los empresarios que yo conozco que han arrancado de cero, como se dice, han hecho su fortuna, la gran mayoría no han sido grandes académicos y no han sido personas muy versadas e ilustradas en las finanzas ni en el mercadeo. Al contrario, yo creo que han sido personas muy prácticas, con una determinación impresionante y con un sentido común tremendo, y que saben trabajar con la gente, porque esta es otra, nada se logra solo, todo haciendo, bueno, muchas cosas y también haciendo empresa es un trabajo de grupo. Yo a esta persona que pregunta esto, soy un absoluto creyente que para ser empresario se necesita son esas buenas disposiciones más que academia per se.
hay que tenerlo ahí, y lo que decías ahora, en la conversación que hemos tenido, la perseverancia, sentido común, perseverancia, persistir, insistir, y hasta que finalmente podamos sacar adelante los proyectos. Llega otra pregunta, César. Nos llegan dos preguntas, vamos a hacer las dos últimas preguntas, y básicamente la primera dice: la situación actual en todas las ciudades del país demuestra que como ciudadanos actuamos con ignorancia, por impulso y en algunas ocasiones con violencia. ¿Cómo lograr que nuestra sociedad transforme esa cultura en medio de esta coyuntura? ¿Cómo lograr cambiar ese chip? Pues es una pregunta muy difícil, pero pues yo creo que primero es llamar mucho al sentido humano. Digamos, son momentos de solidaridad, de entendimiento, de paciencia, y eso tiene que primar, eso es muy importante, y si todo el mundo pone su partecita, pues la acción de grupo pues se comportará acorde. También creo, asimismo, y soy un amante y digamos, gran abogado de todas las libertades civiles y los derechos civiles, libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de debatir, de opinar. Esos son derechos que considero yo sagrados de una sociedad, pero eso no puede ir en contravía de unos mínimos de orden, de institucionalidad y de autoridad, porque pues se puede entrar en el extremo de la anarquía y de situaciones obviamente indeseables. O sea, ese buen balance de la sociedad es importantísimo. Estamos viendo en el mundo, vemos sociedades dictatoriales que avanzan a veces más que las democráticas, pero hay principios que no se pueden perder. Entonces, digamos que en conclusión, si todos ponemos de nuestra parte y todos los humanos sabemos en términos generales que es un buen comportamiento y lo ejecutamos así, el resultado total debe fluir de la misma manera. ¿Cuál es la recomendación para sacar adelante un emprendimiento con pocos recursos financieros? Ese ha sido el reto de muchos empresarios que arrancaron de cero. Buscarse buenos amigos que puedan ayudar a financiar esos sueños. Pero ante todo yo creo que si mi padre siempre me decía que uno en la vida se puede quebrar, inclusive el destino, o Dios, quienes creemos en Dios, o el destino, le puede quitar a uno la salud, la vida misma, pero a uno lo que no le puede quitar, y hablando en el mundo de los negocios, es el buen nombre. Entonces, si una persona es una persona correcta, tiene unas buenas ideas, unas ideas aterrizadas, ganas de trabajar, muy probablemente, no puedo decir que asegurado, conseguirá quien le ayude en las cosas que quiera hacer. O le fían, otro le presta, o le venden a crédito y arranca su negocio con un capital de trabajo semilla, o se consigue quien invierta en ese proyecto. En fin, yo creo que cuando hay esas características, normalmente, ojalá fuera siempre, hay quien acompañe esas buenas iniciativas. Yo creo que finalmente, si tuviéramos, o al menos todos los días nosotros todos lucháramos por tener un mundo de más buenas personas, esto sería muy diferente. El ser buena persona marca la diferencia y hace que se note, hace que genera una empatía, además, genera que abre puertas y dinamiza muchos caminos. César, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde, por haber estado con nosotros, por haber compartido experiencias importantes que has tenido a lo largo de Confandi y en tu vida personal, por compartirnos además ese sueño de ser delantero del River Plate de Argentina. Yo personalmente no lo... Me fui de sencillo con el River. Yo quería en verdad ser delantero, era el Real, pero sí. Después de pasar por el Deportivo Cali. No, Luis Guillermo, muchas gracias a ti y a Confandi por la invitación, y espero pues
esta charla de alguna manera pues nos ayude a animarnos a todos en esta situación difícil. Y yo mismo, no crean, porque esta situación que estamos viendo es fregada, entonces cuando me desmoralice por ahí, porque me da de vez en cuando, obviamente, voy a acordarme de esta entrevista y decir, hombre, si andas hablando de eso, vos mismo lo tenés que aplicar. Haber podido compartir, haber conocido más a César Caicedo, sus experiencias, sus anécdotas que finalmente nos muestran caminos, nos ayudan a definir cómo poder tener un futuro y cómo poder ver una luz al final de este túnel. A todos los que nos han acompañado hoy, muchas gracias por haber estado. A todo el equipo de Confandi, mil gracias por hacer posible que este tipo de reuniones y de espacios se den. Para el jueves próximo, para pasado mañana a las 5 de la tarde, vamos a estar con un invitado muy especial, Mauricio Salazar. Mauricio Salazar es el Ultraman colombiano. Mauricio Salazar es una persona que piensa diferente, es una persona que ha cambiado el chip frente a situaciones de complejidad. Se marchó del mundo corporativo. Hoy en día es un conferencista muy famoso a nivel nacional e internacional y antes que nada le da unas pautas importantes para controlar su cabeza, para controlar su mente, y está logrando unos resultados absolutamente impresionantes. Se puso una meta de cumplir las carreras más importantes del mundo, lo está haciendo y lo está logrando, y de qué manera. A todos de nuevo, muchas gracias, nos vemos el jueves, un abrazo especial y un resto de tarde muy importante y muy bueno.